Hola, hola, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy agradecidos con el Señor por este día, por esta nueva lección que vamos a ver hoy. Y bueno, espero que estén muy, pero muy bien y que estén pasando un muy buen día o una buena tarde o buenas noches donde quiera que nos escuchen. Bueno, gracias al Señor, estamos hoy en una lección más. Estamos en el tema de la familia cristiana. Y bueno, en esta ocasión vamos con la cuarta lección. Y la semana pasada vimos lo que era una familia disfuncional. Y en esta oportunidad vamos a conocer o vamos a ver qué es el hogar cristiano. Vamos a conocer eso. Vamos a continuar, como dije, con el tema de la familia cristiana de una vez, sin darle mucha vuelta. Vamos a iniciar. Y como dije, otra vez vamos a iniciar o vamos a ver el hogar cristiano. Ok, así como, así como cuando uno se convierte, perdón, así como uno no se convierte en caballo por el solo hecho de entrar a un establo, como dicen por ahí, hay un dicho que dice, ¿verdad? Que uno no se convierte en caballo por el simple hecho de entrar a un establo. Nadie, absolutamente nadie, es un carro o un vehículo por vivir en un garaje. Entonces, de la misma forma, tampoco una persona se convierte en cristiano por el solo hecho de entrar a una iglesia cristiana. Y esto es bueno que lo tomemos en cuenta, por cuanto, no, ojo, porque por cuanto no son pocos los que tienen o piensan que son cristianos, porque quizás cada domingo entran a un templo llamado cristiano. Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver, es decir, mucha gente que va a las iglesias cristianas van a las iglesias y sin embargo no viven realmente un cristianismo como el que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, mucha gente está en las iglesias, y creen que porque van a una congregación y tienen mucho tiempo, creen que son verdaderos cristianos. Entonces, yo no soy una hamburguesa por el hecho de meterme a McDonald's o a Burger King, no. Entonces, aquí existe una responsabilidad de que cada uno de nosotros sepa si verdaderamente, y escuchen esto, que si verdaderamente somos cristianos o de verdad no lo somos. Y algo semejante ocurre en cuanto a los hogares, ¿verdad? En cuanto a las familias. Los hogares, ojo con esto, porque los hogares no son cristianos, como dije, por el hecho o el solo hecho de que alguno de sus miembros asista a un templo cristiano, y de verdad que no, porque para hablar de un hogar auténticamente cristiano se necesita sí o sí cumplir con algunos requisitos, como enseña la palabra de Dios. Dicho sea de paso, vamos a ver algunos de estos requisitos y ustedes mismos en sus casas o donde ustedes se encuentren, ustedes van a poder decir, mira, si lo soy o no lo soy. Y si lo es, gloria a Dios. Y si no lo es, eh, pues tomar, ¿verdad?, cartas en el asunto para mejorar, cambiar y todo eso. Pero bueno, el primero, de una vez. Vamos a ver el primero. Este que les voy a mostrar ahorita es el primero y es el más importante y necesario. Y eh, es que los padres, el número uno, que los padres, es decir, que el matrimonio, el hombre y la mujer, sean creyentes. Es decir, que sean cristianos y que sean cristianos verdaderos. De verdad, no de paquete. Y escuchen, y para que ese matrimonio de verdad, porque ese es el más necesario de verdad, porque vamos a ver los requisitos para que de verdad, eh, eh, para que un hogar, una persona o una familia diga que son un hogar cristiano, tienen que cumplir con estos requisitos. Y el primero que acabamos de decir es que los padres, o sea, el matrimonio, tienen que ser creyentes verdaderos. Y para que sean
creyentes verdaderos, es necesario que esta pareja o esta familia hayan nacido de nuevo. Eso es importantísimo. Y vamos a hablar de esto un momento en un versículo. Vamos a ver ahorita Juan capítulo 3 versículos del 1 al 6. Juan 3 del 1 al 6. Y nos dice esta palabra. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto, mis hermanos, fue justamente lo que Jesús le dijo, y escuchen esto que interesante, le dijo a un hombre como Nicodemo. Nicodemo, un hombre muy, pero muy celoso de la religión, de la religión de sus ancestros y de sus antepasados. Este hombre, Nicodemo, era totalmente celoso de la religión, de todo, y de todo lo que él sabía, del conocimiento que él poseía. Y Juan registra lo que Jesús le está diciendo a este fariseo. Y vemos cómo Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mis hermanos, nacer de nuevo es el resultado de creer en Cristo y recibirle como Salvador. Y muchas veces nosotros creemos que solamente la sencilla razón solo de creer en Cristo, ya con solo eso, ya eso nos hace cristianos. Vean, yo les voy a decir algo, y si quieren, hagan la prueba, yo la he hecho muchas veces. Vean, vayan a la calle, salgan y pregúntenle a quien usted quiera. Pregúntenle que si creen en Cristo. Y ojo, la gran mayoría de las personas que ustedes les hagan, digamos, por así decirlo, esta entrevista, les van a responder que sí creen en Jesús. Que sí. Muchos, usted les pregunta, cuando uno va a evangelizar, uno no les ofrece, sino que uno les evangeliza y uno les dice para que conozcan a Jesús. Y ellos dicen, no, yo lo conozco, yo sé, yo creo en Jesús, yo soy cristiano. Muchos, a mí me han dicho eso. Pero vean qué interesante. Sí, ellos dicen son cristianos y que sí creen en Jesús, pero vean qué interesante. Estos mismos siguen siendo borrachos, siguen muchos siendo adúlteros, siguen siendo mentirosos, choriceros, siguen siendo blasfemos y siguen haciendo un montón de cosas que son totalmente contrarias a lo que ellos dicen creer. Eso los vemos en los trabajos, los vemos en las familias, probablemente en el mismo hogar donde cada uno vive, etc. Y a lo mejor muchos de estas personas hasta tienen una vida doble o doble vida, como le quieran decir. Y aún así, estas personas dicen que sí creen en Cristo. Vean qué interesante. Por eso dije, no solo es el hecho de decir sí creo, no es solo ese es el hecho. Aquí lo importante es nuestra manera de vivir. Lo que dicta realmente que ustedes y yo seamos cristianos, que ustedes y yo, tiene que ver con la obediencia a Dios. Eso es lo primero en nuestra vida, la obediencia. Eso es lo que se desprende de las palabras de Jesús justamente en Juan. Y en ese mismo capítulo
Vamos a brincar a los versos del 14 al 16 y vean lo que dice. Vean qué interesante. Dicen, del mismo de Juan 3, 14 al 16 dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, de modo que si usted quiere, ustedes los que me están escuchando, si usted quiere que su casa, su hogar, su familia, no solamente lleve el nombre o el eslogan de hogar cristiano, sino que más bien al contrario, que de verdad sea un hogar cristiano, usted, principalmente hablándole al matrimonio, usted y su esposa o su esposo necesitan este nuevo nacimiento. Lo necesitan. Es más, si no están o no estamos convertidos, lo necesitamos. Es decir, necesitamos un nuevo nacimiento. Caso contrario, aunque ustedes y yo nos autoconvenzamos de que nuestro hogar es cristiano, pues déjenme decirles que lamentablemente, aunque usted esté autoconvencido, a los ojos de Dios no es cristiano. Sorry, esa es la realidad. Así es de sencillo. Así es de sencillo. Aunque usted esté convencido porque usted asiste a la iglesia, porque usted lee la Biblia, que porque usted tal vez está involucrado en muchas cosas, etcétera, y todo eso, pero si usted es una persona que no obedece a Dios, si no hay una manifestación del nuevo nacimiento, porque déjeme decirle que todos los que hemos nacido de nuevo, tiene que haber evidencias. Yo no estoy hablando de que somos perfectos porque fallamos. Yo fallo, todos fallan, los pastores fallan, todos. Una cosa es fallar, levantarse y caminar, y otra cosa es que usted viva como deporte pecando constantemente. Es decir, si usted vive de esa forma, usted vive tomando, vive en fiestas, usted no quiere nada con Dios, pero usted dice que cree en Dios, usted vive fumando, deseando mujeres, robando, mintiendo, muchas de esas cosas, todo eso. Si usted no vive en obediencia a Dios, renunciando a todo eso y cambiando su vida en verdadero arrepentimiento, déjeme decirle que eso no hay manifestación de un nuevo nacimiento, entonces usted no es hijo de Dios, usted no tiene un hogar cristiano. Así de sencillo. Tiene que sí o sí debe haber manifestación del nuevo nacimiento. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Yo les preguntaría, ¿qué entienden ustedes por el nuevo nacimiento? ¿Qué es? Algunos me dirán, es que es un cambio. Bueno, ¿un cambio de qué? ¿Un cambio de qué? Bueno, es sencillo, es un cambio de vida completamente. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de aquellos que hemos nacido de nuevo y que en medio de toda nuestra imperfección, a veces fallamos, pero nos levantamos y el Señor nos vuelve a limpiar y caminamos y avanzamos. Hay otras personas que no. Es más, no es que caen, es que viven en el lodo. Entonces no han nacido de nuevo. Ahora, si no hay un cambio de vida, entonces, ¿cómo hablamos de un nuevo nacimiento? Si no hay un cambio de vida, no podemos hablar de un nuevo nacimiento. Si no, usted sigue siendo simple y sencillamente el mismo borracho, el mismo quejoso en el hogar, el que ofende a todo el mundo en el hogar, que hace, deshace, que grita, que se enoja y hace show en la casa, que anda peleándose, que anda ofendiendo, un montón de cosas, etc. Pero entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Y muchas veces creemos, y por eso yo se lo repito una vez más, el hecho de que acepte a Cristo, el hecho de que usted aceptó a Cristo, ya, y que usted haya hecho lo que le llaman una oración de fe, muchas veces creemos que porque vamos y le predicamos a una familia y le decimos, bueno, ya hizo la oración y bueno, y que ya están bien y bueno, gloria a Dios, ahora ustedes ya son hijos de Dios. No, no. Ahora, ¿qué pasa con esas personas?
ahora ya nosotros tenemos que ir viendo su estilo de vida. Si usted hizo algún día una oración y usted se arrepintió, dice que se arrepintió, bueno, los ojos van a estar encima de usted para ver si hay un estilo de vida diferente. Y muchos creemos que por el hecho de que algún familiar hizo una oración y dice que se convirtió, pero no tiene o no tiene, vamos a ver, no tiene resultados. Es decir, tiene que verse los resultados de eso que él está diciendo. Tiene que verse los resultados de nuestra manera de vivir. Esa es la cuestión. Si no, de lo contrario, nosotros vamos a vivir una vida como la de Nicodemo, de pura religión. Así de sencillo, como viven la gran mayoría de personas. Ahora, todos nuestros antepasados pueden haber sido muy, pero muy buenos religiosos. Mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi tía, todo el mundo. Pudieron haber sido muy buenos religiosos. Pudieron haber sido muy buenos asistentes a alguna iglesia cristiana, supongamos. Pudieron haber sido muy buenos lectores de la Biblia. Pudieron haber sido incluso buenos diezmadores, buenos ofrendadores, buenos servidores, ayudantes, ayudadores. Bueno, en todo lo que usted se imagine. Pero si no hay un cambio de vida, es básicamente como nada. El problema es que en estos tiempos actuales nosotros queremos justificar con nuestra manera de vivir, queremos como justificar y ayudarle a Dios, según nosotros, ¿verdad? Con nuestras obras. Y no, mis hermanos, créame que no. No nos vamos a volver unos religiosos completamente. Entonces, no vamos a tener un hogar cristiano, vamos a tener un hogar religioso. Este hombre, Nicodemo, este hombre no tenía un hogar cristiano. Nicodemo tenía un hogar religioso. Y era un hombre era un hombre que conocía la ley perfectamente. Y a lo mejor, vamos a ver, a lo mejor usted conoce perfectamente la Biblia. A lo mejor usted ya terminó otros estudios. Ahora tal vez usted está iniciando en esta escuela un nuevo bimestre o en algún instituto o lo que usted quiera. Pero mis hermanos, si no hay un cambio, no hay un cambio de vida, y si no se manifiesta nada de ese cambio, no hay realmente una transformación en su carácter, una transformación en su manera de vivir, una transformación en el trato con su esposo o con su esposa, con sus hijos, una transformación en cuanto al trato con sus papás o a lo mejor no hay nada de eso. Entonces no tiene sentido. Entonces realmente nuestro hogar no es un hogar cristiano, es un hogar religioso. Como lo mencionaba, que era así el hogar que tenía Nicodemo, un hogar religioso. Ahora, por eso es que Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo? De cierto te digo, que si no cambias tu manera de vivir, tu rumbo de vida, tú no puedes ver el reino de Dios. Y así es eso. Es lo que le está diciendo prácticamente. Y es el mismo mensaje para ustedes y para mí. De modo que si usted y yo queremos que nuestro hogar no solamente tenga el nombre o el título de cristiano, sino que más bien sea en verdad un hogar de verdad cristiano, cristocéntrico, pues de por lo pronto usted y su esposa, como cabezas en el hogar, como matrimonio, ustedes necesitan este nuevo nacimiento, sí o sí, no hay otra. Caso contrario, aunque nosotros estemos ahí todos los días tratando de convencernos de que nuestro hogar es cristiano, pues tengo que decirle, y lamentablemente se lo tengo que decir, pues a los ojos de Dios no es un hogar cristiano. El problema es que muchos, pero muchísimos cristianos tienen, o digámoslo así, para que no suene que yo solo estoy diciéndole a la gente,
Muchos cristianos podemos tener una doble vida. Y aquí, y por ejemplo, van a la iglesia y se comportan de una manera, pero en la casa se comportan de otra forma, o en sus trabajos de otra forma. Ay, es terrible eso. Anécdotas tengo de recuerdos de personas que conocí incluso, tuve compañeros de trabajo que eran, que son, porque todavía están vivos, hijos de pastor, hijos de un pastor, tuve compañeros de trabajo, un compañero de trabajo que era hijo de un pastor, pero en el trabajo, bueno, yo en aquel momento no sabía, cuando yo lo conocí, yo no sabía que él era supuestamente cristiano y que su papá era cristiano y tenía una iglesia, pero en el trabajo era terrible, mal hablado, vieras, o sea, mal hablado, tenía una novia por un lado y en el trabajo estaba ligándose a otra compañera de trabajo. Cuando yo ya me doy cuenta, para mí fue terrible. Yo un día yo fui, los visité esa iglesia donde él tiene, el papá tiene la iglesia, y lo vi. Y el hombre toca batería, guitarra, canta y alaba en la iglesia. Pero en el trabajo era, perdón la expresión, era un diablo completo. Y decía ser cristiano. Terrible, terrible, mujeriego, en fin. eh, Así es, pero bueno, entonces decía que el problema es que muchos cristianos tienen una doble vida y que se comportan de una forma en la iglesia y en la casa se comportan de otra manera. Y como punto número uno, como dije, es nacer de nuevo, es decir, el tener un hogar cristiano es nacer de nuevo, es decir, es cambiar de vida, cambiar totalmente, es cambiar el paso, el paso de que llevamos. Y como número uno, como dije, eso es para tener un verdadero hogar cristiano. Ahora, ¿cuál es el segundo requisito para tener un hogar cristiano? Requisito número dos, que los padres creyentes estén guiando a sus hijos hacia la meta. ¿Cuál es la meta, Luker? Bueno, pues lo mismo, que ellos también experimenten ese nuevo nacimiento. Estamos hablando de los hijos. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad, por ejemplo, hayan nacido en un hogar cristiano, pero les tengo que decir, el hecho de que hayan nacido en un hogar cristiano no los hace a ustedes cristianos. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Y les digo, porque yo conozco muchos que han nacido en hogares verdaderamente cristianos, pero el hecho de que hayan nacido en un hogar donde el papá y la mamá hayan sido convertidos y sean hijos de Dios, no significa que usted, si nació en un hogar cristiano, usted sea cristiano. No significa eso. Por ejemplo, mi hija. Mi hija nació en un hogar cristiano. Ella tiene ahorita 6 años. Ella nació en nuestro hogar cristiano. Ella exclusivamente, ella le tiene que dar la respuesta a Dios. Porque Dios, como dije, no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Cómo lo digo? Vamos a ver. Mm, ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, ¿cuál es la responsabilidad mía y de mi esposa? Bueno, la responsabilidad de nosotros es llevar a mi hija hacia la meta. ¿Cuál meta, Luker? Bueno, que mi hija también experimente un nuevo nacimiento. Y probablemente alguno de ustedes esté pensando o pueda decir, bueno, o que todavía no tiene, que todavía, eh, eh, o mejor dicho, que todavía tiene hijos pequeños y que los lleva los domingos a la iglesia, van a la escuelita dominical y cuando van a la escuelita y salen y vienen donde usted le presentaron los dibujos que hicieron y todo eso muy bonito, en la escuelita comen galletas y todo, etcétera, todo eso, todo eso. Eso no significa que sean cristianos. Los niños, tus hijos, si son pequeños y están yendo a la escuelita dominical y están recibiendo palabra, etcétera, eso no significa que sean cristianos. Es decir, su hijo o mi hija va a ser cristiano, escuchen esto, cuando él o ella tengan un razonamiento, cuando vayan creciendo y tengan un razonamiento y tengan una cierta edad, tal vez, ¿verdad? Una avanzada,
donde él o ella puedan decidir por sí mismos el obedecer o seguir a Cristo. Que vengan y me digan, bueno, un ejemplo, que ya crecieron, un ejemplo, que ya creció mi hija y venga y me diga, bueno, papá, mamá, yo ya soy cristiana, porque ya sé verdaderamente lo que es nacer de nuevo y yo ya nací de nuevo. Que vengan y digan eso. Entonces, esa es la meta a la que tenemos que llevar a nuestros hijos para que experimenten ese nuevo nacimiento, también una transformación de vida. Ahora, en este mundo en el que vivimos, escuchen esto, el mundo dice que no es bueno, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, dicen que no es bueno que los padres ejerzan influencia en la orientación espiritual de sus hijos. Repito, eso dice el mundo, eso lo dice el mundo, pero Dios dice todo lo contrario. Vamos a ver Deuteronomio 4 y les repito, el mundo dice que no es bueno que los padres ejerzan influencia en la orientación espiritual de sus hijos. Eso es lo que el mundo dice. Vean qué interesante, porque el mundo dice que no es bueno que los padres ejerzan orientación espiritual a sus hijos. Pero esas mismas personas, y tal vez son familia suya, primos, primas, tíos, tías, que están ahí, no, eso no es bueno, no lo meten, no, ¿cómo que en la iglesia? ¿Cómo se lo? Son los mismos que dicen, déjelos que decidan si son hombres o mujeres. Déjenlos que escojan si son perros o gatos. Ay, déjenlos a ellos. Es la vida de ellos, es el cuerpo de ellos. Son los mismos. La hipocresía y la falta de razonamiento, pero a su máximo esplendor. Como dije, el mundo dice eso, que, que, que no es bueno que los padres ejerzan influencia espiritual en sus hijos. Y eso, repito, es lo que dice el mundo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a eso. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El mundo dice, no, hombres, no es bueno que los padres ejerzan influencia en la orientación espiritual de los hijos. Ahora, yo creo, mis hermanos, yo creo firmemente o definitivamente que los padres, nosotros los padres, tenemos una gran responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a caminar con Dios. Es una responsabilidad delante de Dios. Por eso muchos pastores cuando oran en la presentación de niños que yo he escuchado, casi siempre oran pidiéndole al Señor que les dé sabiduría, no a los niños, sino que le dé sabiduría a los padres para que guíen bien a sus hijos siempre en los caminos del Señor. Pero que no sea, vamos a ver, que los padres no lo hagan solo con sus palabras, sino que sea una muestra con sus propias vidas, que sus vidas de la de los padres testifiquen ese nuevo nacimiento y que sus vidas testifiquen que verdaderamente son cristianos. Y esa es justamente la responsabilidad. Ahora, ¿recuerdan lo que habíamos visto respecto a Noé? Cómo Noé alcanzó la bendición hacia los suyos y le alcanzó, ¿verdad?, para la familia. Bueno, que esa bendición alcance justamente para nuestros hijos y al esposo incluso de mi hija en algún momento. Entonces, Luker, yo quiero que esa bendición, yo quiero que esa gracia, yo quiero que Dios se agrade de mi vida para que esta sea como una extensión a la vida de mi hija y de sus hijos y de los suyos. Entonces, vemos la responsabilidad, por ejemplo, que tenía Noé de construir un arca. Y ojo, en un mundo donde definitivamente la vida estaba súper difícil para Noé. Es decir, todo el mundo se burlaba de él. Era un tiempo donde, y ojo con esto, porque era un tiempo donde no se conocía lo que era la lluvia aún. Nunca había llovido hasta el momento que vino el diluvio.
Dice la palabra de Dios que solamente salía un vapor de la tierra y que eso era lo que regaba la tierra y la mantenía. Pero no se conocía qué era la lluvia como tal. Entonces, imagínese a Noé diciéndoles a estas personas que iba a venir un diluvio. No, hombres, estas personas están, no, hombres, Noé, usted está fregado, usted está loco, usted está perdiendo el tiempo. O sea, lo trataban como loco. Bueno, déjenme decirles que es lo mismo en nuestra vida y en nuestra actualidad. Los que estamos ahorita casados, o sea, en este caso los varones, tenemos una encomienda de parte de Dios que es muy, pero muy importante y es de llevar a nuestros hijos justamente a la presencia de Dios, de llevar a nuestros hijos, por decirlo de esta forma, en una cobertura especial de parte de Dios y necesitamos la ayuda justamente de nuestras esposas, necesitamos la ayuda de la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado como ayuda idónea para poder pelear, no pelear entre nosotros, ¿verdad? Sino pelear la buena batalla para caminar juntos, para permanecer juntos y que nuestros hijos puedan ver que creemos que nuestra vida de verdad ha sido transformada y que verdaderamente tenemos temor de Dios y que queremos agradar a Dios. Y esto yo creo que los hijos, vamos a ver, por ejemplo, los hijos, yo esto lo creo, los hijos de Noé, de lo veían al papá. Porque para que hayan seguido a Noé, significa que Noé tenía una calidad o una muy buena calidad de vida, tenía un buen testimonio que básicamente Noé vivía lo que les enseñaba a sus hijos. Y esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Pregunto, ¿queremos un hogar cristiano de verdad? ¿Queremos de verdad un hogar cristiano? Pues mis hermanos, tenemos que comenzar como padres. Tenemos que comenzar con un nuevo nacimiento para poder llevar a nuestros hijos hacia esa meta. Y repito otra vez, ¿cuál es esa meta? Que nuestros hijos puedan experimentar también ese nuevo nacimiento, que nuestros hijos puedan caminar en esa manera de vivir. La mayoría de los que estamos aquí, bueno, yo que estoy dando la clase y los que están escuchando esto, nosotros no nacimos. Yo no nací en un hogar cristiano. Nosotros venimos arrastrando muchísimos patrones de vida, de conducta, de nuestros tiempos pasados. Pero aquí es donde nosotros tenemos que remar contra la corriente con todo lo que nosotros aprendimos en tiempos pasados y comenzar a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Que verdaderamente, la vida suya y la vida mía testifique que de verdad hay un cambio y que de verdad queremos un hogar cristiano. De verdad. Es decir, de nada sirve que ustedes y yo vayamos a la iglesia cristiana y que, un ejemplo, y que usted sea una mujer chismosa, mal hablada, que anda metida de casa en casa, una mujer que le gusta meterse en problemas ajenos o causarlos, o que usted sea un hombre iracundo, agresivo, de nada sirve y que sea borracho, etc. Eso no es un hogar cristiano, eso es un hogar religioso. Y déjeme decirle, conozco muchos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que nos dice. Entonces, leemos una vez más Deuteronomio 4:9, que dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, quiero que escuchen este mismo versículo, pero en otra versión, en la nueva versión internacional. Vean o escuchen cómo lo dice. Pero tengan cuidado, presten atención. Tengan cuidado y presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos,
ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Y oiga lo que dice al final, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. ¿Cuáles son esas cosas que menciona? Las que Dios nos ha permitido vivir. O sea, nuestros hijos escuchan todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si nosotros no les ponemos el ejemplo a nuestros hijos, van a apartarse, se van a apartar. Por eso el mundo les dice a los hijos, si tus padres son cristianos, ojo lo que dice el mundo, si tus padres son cristianos, tú no tienes por qué ser cristiano, tú tienes tus propias convicciones, seas lo que tú quieras, no hay ningún problema. Y ustedes saben algo, ahorita hay muchísimos problemas con los hijos tomando sus propias decisiones, tomando sus propias convicciones, así, para muchísimos lados las están disparando. Muchos hijos están tomando sus propias convicciones porque los padres no se socan la faja en ese sentido. Y tienen convicciones que tiran para acá, para allá, para el otro, no saben ni para dónde van. Como dice un meme por ahí, que sale Greta Thunberg, que sale y le ponen el meme y le dicen, nuestra generación salvará a este planeta, y viene el meme diciendo, dice, su generación no sabe ni siquiera identificar si son hombres o mujeres. O sea, por favor, observen cómo se ha estado desvirtuando todo esto, todo este asunto. Si no somos ustedes y yo testimonio para nuestros hijos, es una gran responsabilidad. O sea, ustedes y yo tenemos que ser testimonio para nuestros hijos, porque es una gran responsabilidad. Y todo esto se está desvirtuando, y lo repito, se está desvirtuando porque no somos testimonio para nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad. Por eso yo les estoy diciendo, no por el hecho de que asistamos a una iglesia, no significa que tengamos un hogar cristiano. El hogar cristiano es cuando de verdad hemos sido transformados por el poder de Dios y de su Santo Espíritu a llevar una vida distinta a la que nosotros llevábamos antes. Eso es el nuevo nacimiento. Y ahí ustedes lo tienen. La responsabilidad de los padres es guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Y es una gran responsabilidad de los padres. Otra vez, guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Mis hermanos, no nos hagamos los tarugos, dijo la chimoltrufia. Por supuesto que van a ser nuestros hijos, que cuando ellos tengan uso de razón, ellos van a decidir por sí mismos el recibir a Cristo como su Salvador personal. Ellos van a decidirlo. Pero nosotros como padres, nosotros podemos contribuir muchísimo para que esto se llegue a dar. Nosotros podemos hacer, o no hacer, pero podemos influenciar en un buen sentido para que eso se dé. Ahora, les quiero decir algo. Los padres animamos o desanimamos a nuestros hijos para que caminen con Dios. O los animamos o los desanimamos, así de simple. Si quieren hacer de su hogar un hogar auténticamente cristiano, es necesario que ustedes rodeen a sus hijos de una atmósfera cristiana, procurando poner en sus mentes los principios sencillos de la palabra de Dios, y haciendo todo lo posible para que sus hijos tomen conciencia de su estado espiritual y eventualmente vuelvan sus ojos a Cristo para encontrar en Cristo la salvación. Es decir, de cosas sencillas como decirles, por ejemplo, a sus hijos, decirle, mira, hijo, hija, venga, vamos a orar. Y que su hijo le diga, no, hombre, papi, estoy viendo mi programa en la tele, estoy viendo fábulas. Hijo, venga, la tele la tiene todos los días.
Vamos, venga, venga, vamos a orar. Ore usted hoy le toca orar, nosotros hacemos eso. Le decimos, Gigi, usted te toca orar, vas a orar por mamá, vas a orar por esto. Y vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle a Dios. Así, con esos pequeños pasos sencillos se puede hacer. Ahora, estar orando los padres por los hijos. A lo mejor algunos, ¿verdad? Porque nunca faltan, como siempre podrán decir, ay, Luker, es que mis hijos ya son adultos, ya están grandes. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, el que me haga esa pregunta, deme un argumento para que usted no ore por sus hijos, que ya son adultos y grandes. Ay, no, Luker, es que ellos ya están casados e hicieron ya su propia vida y son cristianos. Le repito, dígame un argumento para que usted no ore por ellos. ¿Usted cree que porque sus hijos ya son grandes, usted ya no tiene responsabilidad sobre ellos delante de Dios? No, estás equivocado. Estás equivocado. Y, y qué mejor que orar por ellos. Y que ahora ellos, a sus hijos, o sea, que ahora sus hijos grandes, ahora ellos con sus hijos, ahora que son y que están con sus nietos, que también usted también les pueda llevar la palabra de Dios. Es necesario. Eso es muy, muy necesario. Entonces, si tiene responsabilidad todavía. Ahora, un tercer requisito, este está muy relacionado con el anterior, y el tercero es, número 3, un hogar verdaderamente cristiano es aquel en el cual la Biblia, es decir, la palabra de Dios, ocupa un lugar céntrico. Ya lo repito. Un hogar verdaderamente cristiano es aquel en el cual la Biblia, la palabra de Dios, ocupa un lugar céntrico. Lo que yo estoy diciendo como requisito que un hogar verdaderamente cristiano es la palabra de Dios que ocupa un lugar céntrico. Vamos a ver, yo quiero contarles esto, tal vez a ustedes les ha pasado. Yo no sé si usted viene de un hogar, por ejemplo, a mí sí me pasó, donde siempre tenían una Biblia y que estaba como en un mueblecito en la sala, al que estaba abierta de par en par todos los días, en el Salmo 91 o en cualquier salmo. O sea, estaba abierta ahí en un mueble y la tenían como un trofeo. A mí sí me pasó, yo sí me acuerdo, ahí estaba, como adorno. Muchas veces, nosotros creemos que por el simple hecho de tener la palabra de Dios así como céntrica en nuestro matrimonio, es mantenerla sobre la mesa de la sala o en la entrada, como que si fuera una especie de amuleto mágico en contra de la mala suerte, en contra de los espíritus y todo ese tipo de cosas. Como que si eso no, espantara a los espíritus, ¿verdad? Al tener la Biblia abierta. Yo me acuerdo que muchos decían que en esa época, que si usted la tenía así abierta, iba a impedir que entraran los demonios. O sea, es lo más tonto que se puede creer. Pero hey, como tristemente sucede eso en muchos hogares, y estoy casi seguro que muchos de los que están escuchando esto, ustedes ahorita están diciendo, mira, sí, la Biblia aquí, mis papás la tienen ahí abierta, y que nunca la leen. Ok. Yo lo que les estoy diciendo es que la Biblia debe de ser el alimento espiritual de los padres, de los hijos, y eso es lo que yo estoy diciendo, que la Biblia debe ser el alimento espiritual de los padres y de los hijos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que los padres deberían de tomar, digamos, y eso es una responsabilidad no solamente para ustedes, sino para mí también. Si nos cuesta o no lo estamos haciendo, hay que hacerlo. Que los padres deben de tomar un tiempo cada día para leer y meditar en la palabra de Dios y si se puede con los hijos, que sería mejor todavía. Bueno, vamos a un cuarto requisito. Cuarto requisito. ¿Cuál es ese cuarto requisito? La oración. Entonces recuerden
Estamos hablando de un hogar cristiano. Y yo les pregunto, ¿será importante la oración para el cristiano? Yo le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, y lo digo con todo respeto, le puedo asegurar que muchos de los que están escuchando esta lección, yo me atrevo a decirles que varios o muchos de los que están aquí escuchando no oran. No oran. No lo hacen. Así de sencillo. Orar, mis hermanos, no es nada más llegar y, Señor, gracias por este día, Señor, bendíceme, me voy al trabajo, amén. No, eso no es oración. Orar es pasar un tiempo con Dios, donde ustedes puedan hablarle, donde yo también le pueda hablar, que a veces nos callemos y que dejemos que Dios nos hable también a nosotros. Muchos, no solamente no es oración, muchos que están en esto creen que están orando y no están orando. A veces es un monólogo lo que sostienen con Dios. Nada más uno es el que está hablando. Y muchas veces nada más hablamos nosotros y a veces no permanecemos callados de manera que Dios nos hable y que nos diga lo que nosotros tenemos que hacer y que Dios nos muestre su voluntad. Y ya voy finalizando. Hay un dicho que dice, la familia que ora unida permanece unida. Y vieras que esto es vacilón, porque esto es muy cierto. La oración en familia es como una especie, por así decirlo, si se me permite decirlo, es como una especie de pegamento que mantiene junta a la familia. Por ejemplo, bueno, mi esposa y yo, nosotros tenemos unos días en los que nosotros oramos juntos, específicamente, ella y yo, a veces está mi hija despierta y la involucramos, que tenemos es, pero hay que reservar un tiempo, sea cada día, día por medio, eh, cuando los miembros de la familia estén juntos, incluso como dije, si están despiertos, los pequeños, para que cada uno tenga la oportunidad de hacer, ojalá, una oración espontánea a Dios, si fuera el caso. A lo mejor los pequeñillos, los chiquillos, tal vez vayan a decir, porque a mi hija le ha pasado, que tal vez dicen, bueno, Señor, te pido por el juguete, etcétera. Mi hija a veces dice, Señor, gracias por el día, bendice a mamá y a papá, amén. Pero eso no importa. Los niños van a crecer y conforme van creciendo, sus prioridades también van a ser otras. Obviamente que van a orar por las cosas que ellos tienen en su corazón, que los juguetes, que los amiguitos, que la escuela, o lo que sea, que por el gato, que por el perro, no importa. Pero eso es el inicio de una práctica, de una vida de oración de verdad. Entonces, háganlo así, mi hija hace eso, pero eso es lo que ella tiene que ir viendo y entendiendo que eso es un estilo de vida. Y vamos al quinto punto, y es el último, y con esto finalizamos y cerramos. El quinto punto. El quinto punto dice, el quinto requisito de un hogar auténticamente cristiano es que cada miembro del hogar cumpla con lo que Dios ha establecido en su palabra. Ya lo repito. Que cada miembro del hogar cumpla con lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cómo es esto, Luker? Bueno, es que cada quien o cada persona tiene que obedecer la palabra, la Biblia, en la parte que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijo. Cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios y la mejor manifestación de un hogar cristiano o de que somos cristianos es que obedezcamos la palabra de Dios. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, no es que todo es en automático y ya porque somos cristianos todo lo vamos a obedecer. Eso va creciendo.
creciendo. Todos los días, poco a poco, el Señor va formándonos. Si alguien le dice a usted, no, hombre, pero si usted se hizo cristiano ayer y por qué usted no ha mejorado hoy. No, por favor. No, no, es un proceso de crecimiento en todos. El que se convirtió hoy, ya empezó el proceso. Y nosotros que nos convertimos hace años, vamos en ese proceso. No es de la noche a la mañana. No se dejen meter en la cabeza las ideas que los estén, y cristianos estoy hablando, que vengan y les digan es que usted no ha cambiado. O sea, es un proceso. Sí hay que cambiar y hay que ir dejando cosas. A mí me ha costado algunas, otras las he logrado vencer ya, pero tengo otras que a mi esposa le pasa igual y yo supongo que a usted también, pero de eso se trata, de obedecer la palabra de Dios. Y con esto finalizo. Eso es un hogar cristiano. Si todos estos requisitos están, como dije al principio, están en su hogar, usted tiene un hogar cristiano. Si no, le digo algo bueno, tiene trabajo para hacer, de hacer, para que su hogar sea un hogar cristiano. Bueno, mis hermanos y hermanas, les bendigo un montón y les agradezco por el tiempo que prestaron atención y echémosle ganas a esto porque todavía falta mucho, mucho, mucho por avanzar. Les bendigo. Que la pasen bien.